Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes.
Mamá, mi comida necesita el mío porque yo ya le voy a coger su ¿qué? Su de manzana, su de pera. ¿Cómo? No, por eso que te dije que te lo comieras. Pues, porque sé que después tú me quieres estar comiendo. Pues a veces se puede.
Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, sí, señor. ¿Y usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor. Buenas tardes, Buenas doctor tardes, Diego. buenas tardes, profe. Buenas ¿Cómo tardes, estás? doctor. Bien, sí, señor. Reactivándose la economía, gracias a Dios ya. Ajá, sí, ahí poco a poco, vamos a ver. Mucho cuidado, ¿no, doctores? Con mucho cuidado. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Muchachos, en materia de concursos, encontré un libro que les va a servir. Si me dan un par de segundos, voy a escanear el documento y lo comparto al grupo. ¿Les parece? Sí, señor. Segundo, por favor. Nos, no sale bien la imagen. Bueno, ya miraré cómo les organizo esto. Doctores, ¿en qué quedamos el día de ayer? Profe, en el caso de la niña que quedó asfixiada en el vehículo, Sí, para que lo analizáramos. perfecto. ¿Cómo les fue? ¿Qué pensaron? ¿Qué meditaron de ese caso? ¿Sí encontraron la noticia? Encontramos 10 noticias. No, realmente no. Habían muchas noticias, pero no esa. Había un caso de un abuelo que dejó a la menor. Había, como pues Jason también tiene otra información de que una mamá dejó a una niña Mientras por está con el tener novio. relaciones con el jefe. Esa. Yo puedo hacer un análisis de esa, por ejemplo. Sí, de esa. De esa, creo que esa fue la más reciente, ¿no, doctores? Inclusive. No, profe, pero vea usted, sí, no, hay muchas noticias en Australia, Estados Unidos, en Colombia hubo, o sea, 3 documentadas hay ahí. Ok, Y pues pueden haber muchas más, ¿no? Pero no. listo. Entonces, organicémonos, levantemos la mano y miremos a ver cómo lo podemos trabajar. Andrés, ¿qué hubo? ¿Qué más, profe? Quería hacer un aporte ahí con lo que está mencionando también el compañero Jason y Carolina. Profe, pues yo trabajé con muleros un buen tiempo y varios compañeros, yo trabajaba de escolta y allá en Cartagena más que todo y en Barranquilla, morían dentro de las mulas. ¿Cómo? Resulta que por el calor dejaban prendido el aire acondicionado y cerradas las ventanas. Y muchos de ellos, y era muy recurrente la situación, dentro de su mismo vehículo, dormidos, sencillamente nunca despertaban, morían allí. Y al momento en que nos enterábamos y pues todo el tema de la autopsia y demás, por intoxicación, por el químico que tiene el aire acondicionado de los vehículos. Entonces, pues quería hacer solamente ese aporte, esa connotación, pero realmente fueron varios conocidos, era frecuente. ¿Y por qué se generaba? Porque en las portuarias, para usted esperar a que le descarguen, digamos, a los muleros, se demoran casi medio día y hasta más. Y pues ellos ahí a esa temperatura, pues dentro del vehículo, el frío del aire acondicionado y del aire del vehículo, y pues eso conlleva. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿quién tiene un análisis jurídico de esos casos, doctores? Precisamente, muere la niña. Mi carito, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, y compañeros y compañeras. Bueno, yo analicé que sería un homicidio culposo, Sí, dado que la mamá no tenía la voluntad para cometer
el suceso, el homicidio. Por otro lado, este delito no da para medida. La mamá no, ni la meten a la cárcel, ni le una multa, ni nada. La única persona que podría argumentar algo sería el padre. Legitimación en la causa. Sí. Sería el único que podría reclamar algo contra la mamá del suceso de la hija. O sea, sería el único que podría ser declarado como víctima. Sí, tal cual. Reconocido. Ajá. Perfecto. Gracias. Listo, listo. ¿Alguien más cree que existe culpa en dicho actuar o alguno considera que eso es obediencia a un dolo eventual? ¿Nadie, doctores? Bueno. Perfecto. Doctores queridos, sin lugar a duda hay una violación al deber objetivo de cuidado. Dicha violación, mis queridísimos amigos, radica desde la posición de garante de la madre. Y recuerdan ustedes, doctores, que hablando desde esta posición de garante, vendría a analizarse los generadores de la culpa y vamos a llegar a concluir que en efecto existe una imprudencia por parte del sujeto activo. Alguien decía en alguna oportunidad que es injusto que, por ejemplo, esa mamá, que se murió esa niña por esa mamá, que es injusto que la mamá no vaya a prisión. Lo que pasa, doctores, como lo estaba connotando Carito, el tipo penal no soporta un castigo tan severo como la prisión. Pero adicional a eso, doctores, jurisprudencialmente y dentro de las causales del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, causales de principio de oportunidad, cuando uno va a hacer un estudio decantado de dichas causales va a encontrar el evento en el cual el sufrimiento que padece la mamita como consecuencia de dicho escenario, pues va a ser más fuerte que cualquier pena de prisión. Perfecto, doctores. Eso en tratándose de una conducta de índole culposo por violación al deber objetivo de cuidado. Doctores, pero si intencionalmente la mamá actúa en esa comisión de esa conducta, ¿cómo lo califican ustedes, doctores? No, ya en ese caso sería un homicidio doloso. Ay, yo quiero. Claro. Porque de todas maneras, si tiene la intención, imagínese, tiene intención y tiene la voluntad y conoce las consecuencias de su actuar, es un homicidio doloso. Incluso agravado. Generalmente en las ferias y fiestas de los pueblos también eso sucede. Mientras los padres se van de parranda, pues dejan los peladitos ahí en el carro, pues yo creería que ellos dejan al azar su actuar conociendo lo que puede pasar, aunque digan que no conocían, pero pues dejan al azar porque es una irresponsabilidad. Y también tendríamos que analizar cómo se demuestra la intención, ¿no? Exactamente. Muy importante, es un requisito indispensable. ¿Cómo podemos nosotros encuadrar la voluntad? Pero acuérdense que ya hay maneras para identificarlo. Vamos a suponer que tenemos con qué probar que ella lo hace con esa intencionalidad. Entonces, ¿qué enfrentaría ella? Esteban.
Hello. Profe, ¿me escucha bien? Y ahora sí te escucho. Buenas, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Pues particularmente en ese tema, doctor, más o menos en el 2012, yo pertenecía a la vigilancia en Funzo, Cundinamarca, y estábamos de turno, trasnochando, y llegó una señora a la estación de policía diciendo que necesitaba ayuda porque ella había matado a sus hijos. Pues en ese momento, pues la verdad no, nosotros pues no le creímos mucho porque pues aparentemente era una persona que, pues que al parecer tenía como problemas mentales por su apariencia, ¿no? Sí. Pues ya ella fue repetitiva, nos dijo que la ayudáramos. Cogimos la patrulla, nos fuimos hasta la residencia de ella y cuando encontramos una escena supremamente dura. Encontramos a 3 niños acostados en 2 camas. Dios santo. 2 de ellos tenían sangre, estaban tapados con una sábana. Uno de ellos, que era el más pequeñito, tenía como 2 añitos. El niño pues estaba moradito. Y resulta que pues ya ahí comunicamos a la SIGIN y pues acordonamos, hicimos todo pues lo que tiene que hacerse en cuanto a actos urgentes. Sí. Y pues ese fue el caso que quedó ya a disposición de la fiscalía. Y pues ya después determinaron en el caso que la señora pues había matado a los hijos porque vivía el cónyuge con el que vivía, él era camionero, conductor de camión. Y resulta que habían discutido y él como que le dijo pues decida entre sus hijos o yo. Y la señora pues no sé si por el trastorno, no sé si es que lo amaba mucho, pues tomó esa decisión. Ese como para analizar No. ese caso ahí, doctor. Perfecto. Bien. Ojo, Anderson. No, profe, pues yo con respecto al tema que estaba hablando usted, pues yo pensaría en que depende de lo que la señora estuviera haciendo para haber dejado a su hija en el carro, ¿no? Porque lo que dice Esteban, que digamos si hubiera estado por allá con un tipo, y por estar con el tipo dejó a la niña allá, o fue porque se le presentó X o Y motivo y por eso no pudo llegar al carro y la niña murió, pues entonces hay que mirar es el depende porque ella fue que no llegó al carro. La intencionalidad. Sí. Como decían ahí. Perfecto. Miren, doctores, pero responde en calidad de qué. Cuando vamos a decir, bueno, digamos que sí, tenemos ese ingrediente volitivo. Doctores, hay que mirar algo. Ahí ella está generando un riesgo gigantesco con esa finalidad de cometer una conducta punible. Pero, doctores, el resultado está librado al azar. Pueda que se muera o pueda que no se muera. No es lo mismo coger un arma de fuego y disparar en la cabeza. ¿Ya? Entonces, ¿eso es bajo la modalidad de dolo eventual? Claro que sí. ¿Se deja un resultado librado al azar? Claro que sí. Si ustedes observan con detenimiento en el caso de la señora, mis queridísimos doctores, que era precisamente el que más llamaba la atención. Oiga, estaba sosteniendo relaciones sexuales y por estar sosteniendo sus relaciones sexuales es que fallece la niña. Doctores, hay un tipo de participación en la conducta por parte de la pareja de la señora madre de la niña. ¿Cómo la pregunta, profe? Que no me la repito. No era con la pareja, era con el jefe. Es pareja en ese momento. Pero si la dejó en el carro y él no sabía. Exactamente. Una especie de omisión, ¿no? Sí, eso depende si él sabía o no. Eso es culpa con responsabilidad, ¿no, profe? ¿Con representación? Sí, culpa con... Bueno, se me fue la... Tranquilo, con representación. Doctores, ojo, ahí el ingrediente es importantísimo, establecer Valentino. si sí o si no
en realidad existe conocimiento de dicha circunstancia por parte del padre, por parte del jefe. Pero vamos a suponer, doctores, que entre nuestro acervo probatorio logramos determinar, identificar, mis queridísimos amigos, que el tipo sabía que la niña estaba dentro del carro. ¿Hay responsabilidad, doctores? Totalmente sí. Totalmente, sí. Jim. Sí, profesor, es responsabilidad de los dos. Entonces yo creo que No. para ambos sería doble eventual. No habría responsabilidad por parte del jefe. Ojo con esto, como lo estoy viendo clarito. Ojo, si nosotros nos vamos a una índole que venga a admitir la teoría de una conducta culposa por violación del deber objetivo de cuidado, doctores, difícilmente podemos extender la responsabilidad al señor. Pero si la conducta es dolosa y él sabía que es dolosa, ya podríamos empezar a mirar con más seriedad la circunstancia. Pero si la conducta es dolosa, de ella él no respondería por la conducta dolosa, sino vendría siendo una responsabilidad de índole culposo. ¿Por qué, doctores? Simple y llanamente sería uno de los famosos delitos que conocemos de comisión por omisión. ¿Listo? Comisión por omisión. ¿Y qué vendría cometiendo este señor? Doctores, él ostentaría en ese instante una posición de garante. Claro que la adquiriría. De omisión. Y la omisión sería de socorro. Doctores, ¿recuerdan ustedes el caso de un señor que metió a la señora madre en la caneca? El cadáver de su madre en una caneca de basura. Que el cadáver duró más de un año metido dentro de una caneca y él para donde se iba se llevaba la caneca. ¿Alguien recuerda ese caso? Sí, profe. Con cemento, profe, que le echaban antes cemento. Con concreto. Exactamente. Sobre ese caso hay un documental inclusive en Séptimo Día. Sobre ese caso no se pudo determinar, doctores, si había sido un homicidio o no. Lo que al parecer sucedió, me acuerdo tanto de ese caso, estaba andando cuando yo estaba trabajando en la fiscalía. El fiscal decía, pues ¿yo para dónde cojo? Sobre ese caso en particular, mis queridísimos amigos, al parecer existió un resbalamiento por parte de la señora madre en las escaleras de la casa, lo cual generó que se desnucara y se murió. Eso fue lo que contó. Fue lo que contó el señor. Eso fue lo que comunicó el señor. ¿Y qué pasa, doctores? Como el cadáver duró un año en esa caneca, no se pudo hacer un peritaje certero por parte de medicina legal para poder determinar si en realidad se trataba o no de un homicidio. Porque para determinar si había un homicidio necesitaban mirar más allá, ir un poco más allá que la sola versión del señor. Porque si nosotros decimos, bueno, y si la medicina legal llega a encontrar que en los huesos hay fractura propia de un desnucamiento, ¿cómo le vamos a atribuir responsabilidad de carácter penal
simple y llanamente porque encontramos un cadáver ahí. La situación es bien compleja. David. Profe, buenas noches. Mi pregunta ahí frente al caso que su merced comenta es si la señora se cayó y se resbaló y se desnucó, ¿por qué el señor tomó la opción de meterla dentro de una caneca y echarle cemento? ¿Se quiere? Señor. Si se supondría que fue un accidente, ¿por qué la persona opta por ocultar la acción de la muerte de la mamá, sí? Era una persona con algún trastorno mental, una persona que tenía alguna incapacidad mental, o pues para llegar a tomar la decisión de que la mamá se resbala, se muere, y él opta por ocultar de una u otra forma todo la muerte, ¿sí? Y cargarla pues como congelada con el cemento. Y lo otro es, exclusivamente tiene que existir un peritaje directamente para que pues, se pueda dar algún tipo de versión sobre los hechos. El hecho de sacarla del cemento, no podía existir un examen a través de la parte ósea y determinar lo que usted comentaba, fracturas o golpes. Se determinó que estaba desnucada. Eso sí se logró mostrar. Pero ¿quieres saber la verdad verdadera? Sí. Ahí la tienen en el enlace que le acabo de mandar. En ese documental periodístico. La verdad verdadera es que simplemente él argumenta que él nunca mató a la mamá. Y da sus razones de motivo, circunstancias por las cuales consideró que debía haberla llevado dentro de la caneca. Totalmente ilógicas dichas versiones. Lo raro es, doctores, que ahí viene un tema del cual veníamos hablando. Se constituye en una situación fáctica a punta de hechos indicadores. Pero no tenemos nada sustancial para poder llegar a calificar la conducta de una manera natural. Pero en realidad parece ser que sí la mató, había muchas discusiones siempre. Florenia, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, doctor. Una preguntita, doctor. Por ejemplo, dice el doctor que ya por el tiempo no se pudo determinar bien en qué circunstancias haya fallecido la señora. Mi pregunta es esta. ¿Por qué cuando hay un crimen o está la fiscalía de por medio haciendo la investigación del cuerpo, no dejan cremar el cuerpo con el argumento de que si llegan a necesitar alguna prueba, van al cadáver a certificar alguna prueba? Esa es mi pregunta. Como en el Perfecto. caso Colmenares. Hay muchos eventos en los cuales se requieren para reconstrucciones, se requieren los cadáveres también para nuevos peritajes, determinar fracturas de huesos. Hay estudios complementarios de los órganos, se dejan muestras a veces para poder determinar envenenamientos, bla, 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 y 10.000 cosas más. Lo que pasa es que en este caso en particular sí se logró demostrar que tenía su golpe, pero no podían poder llegar a mirar, pese a que la piel estaba, eso parecía una babosa, ¿sí? Porque los gusanos no habían podido ingresar a comerse el cadáver. Entonces, como no ingresaban gusanos porque estaba sellada la caneca, pues estaba en un alto grado de descomposición el cadáver y era totalmente imposible mirar raspaduras, si existía un estrangulamiento, si existían hematomas y ese tipo de circunstancias que podrían sí servir para haber calificado inmediatamente la conducta. Porque esas circunstancias más el golpe óseo sí pueden llegar a cambiar la historia, ¿vale? Entonces, en muchos casos puede llegar a funcionar. El caso de Colmenares, por ahí hicieron una inspección y crearon una teoría alrededor, la cual no comparto desde luego, porque el perito dice que la botella la cogen de esta manera como la tengo yo,
y que él sufre un gran impacto en la cabeza, en el cráneo, si ustedes hagan este ejercicio con una botella así, impactenla duro doctores, contra una superficie dura, van a ver que la botella siempre se va a resbalar de la mano. Es decir, que el impacto no va a ser igual de duro como si se coge la botella de esta naturaleza. ¿Y por qué esto es importante determinar? Por el culo de la botella, como mal le llaman los que conocen de dicho elemento. Cuando ustedes observan una botella de vidrio, va a tener unas ranuras. Y esas ranuras son las que dicen que tiene clavada colmenares en la cabeza. Pero más allá de ese escenario, por ejemplo, también estaban manifestando que una caída en la altura de su cuerpo, encima del caño, cayendo al caño, no podría generarse una fractura así, pero sí lo podía generar la botella. Entonces son esas las circunstancias que entra uno a determinar desde la ciencia. Para ese perito sí era una muerte provocada por agresiones. Para otros peritos no lo era. Entonces por eso es que a veces se necesita el cadáver para interpretar. ¿Quién tiene la razón todavía? Lo que yo les puedo asegurar, y que en paz descanse el fiscal que tuvo en el caso, el doctor Gilberto Saavedra, que falleció hace poquito, gran amigo, que inclusive habían dicho en el caso de Colmenares que él había archivado el caso y no es verdad. El caso nunca estuvo archivado, porque en ese caso sí está lleno de mentiras. Dijeron que había archivado el caso. Ese fiscal, cuando tuvo el caso en sus manos, me lo concedió, lo tuve en las manos y yo pude leer el expediente y mi concepto era archivarlo, porque no tenemos un elemento contundente. Y no es porque a mí me hayan pagado o que estuve en los Andes ni nada como estaban diciendo alrededor de todo este escenario. Carito. Profe, es que me quedó una duda realmente con el anterior caso que estábamos viendo de la comisión por omisión respecto a la pareja de la señora en cuanto a su responsabilidad. Yo quería preguntar si el señor tendría dominio del hecho, si él consintió que estuviese en el carro, si él tenía la posesión de garante. Eso cambia el escenario. O simplemente si la cita era en el apartamento de él y ella le dijo, tengo a mi hija en el vehículo, hagámosle rapidito o algo así, comúnmente, vulgarmente Si pasa esto, también es muy difícil llegar a compartir eso último que acabas de mencionar. Compartir un tipo de responsabilidad. Extenderla hasta allá es imposible. Pero si él ya conoce que ella quiere matar a la hija, la deja encerrada ahí hasta que se asfixie, ojo, hay una línea delgada de un asunto. Si él conoce, pero no comparte la idea, adquiere la posición de garante. ¿Listo? Pero si él comparte la idea, ojo que la responsabilidad ya no es de comisión por omisión, sino directa, desde el dolo. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, será como mi duda que tenía. Listo, vale. Juan. Estoy aquí, mira, ¿Cómo está? Referente al caso que se está explicando del tipo este que andó con la mamá en la caneca, ahí se tipificaría mi respeto al cadáver. Perdón, no te entendí. ¿Ahí qué? Perdón. Profesor, del caso que estaba explicando del tipo este que sí, ahí se tipificaría irrespeto a cadáveres. No. 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 Y respecto a cadáveres tiene una importante circunstancia. Y es cuando se generan, no podemos decir que simplemente la manipulación de un cadáver vaya a generar un irrespeto. No lo podemos manifestar, por ejemplo, si enterraron a una persona y fueron unos borrachos al cementerio, sacaron el cadáver y lo tiraron al piso. Eso tampoco es irrespeto a cadáveres. Ya es un tema mucho más allá el que vamos a entrar a analizar y viene siendo por el lado de ejercer unos actos deshonrosos sobre el cadáver. Yo sé que para todos nos pega en el corazón
durísimo. ¿Quién demonios mete a la mamita en una caneca? ¿Cierto? El tema ético es fuerte, pero en realidad él no está respetando el cadáver. Pero ¿y qué tal él quisiera mucho a la mamá y no quería despegarse de ella? No sé. Sandrita, te la pongo así, ¿qué tal el tipo hubiese querido disecar la mamá? Bueno, sí. Sí, Doc, qué pena. Hay muchos casos de esos que hay gente que ha vivido con la mamá en una cama, duermen a veces con ellos y los embalsan y les ponen lociones para que no les nada feo, sino que no han podido superar esa pérdida porque lo único que tienen cercano y no los entierran, no comentan nada y están ahí hasta que la gente misma se da cuenta. Así es. Entonces, en ese escenario, doctores, a ver si encuentro algo interesante. A ver si lo encuentro. Profe, donde disecan las momias, ¿no es en el pueblo de San Bernardo, que queda por el pie de Fusa? Sí, sí, señor. Sí, señor. Allá todo el mundo es momia, profe. Entierran la gente y cuando hace la exhumación están perfectos. Creo que es un componente, al parecer, de suelo. De la acidez de la tierra, sí. Ujú. Segundo, por favor. Segundo, muchachos. A ver si este. No. Dios mío, no lo encontré. Profe, ¿se acuerda de ese caso de que dos muchachos murieron también una vez para el pie del Mason, que iban en un taxi, que se quedaron como entre un charco y se asfixiaron en el carro, sí, o sea, como los vidrios quedaron sellados? ¿Sí se acuerda de ese caso, profe? No recuerdo. No. Eso fue como 3 años. Aunque sí me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan el de El Recodo, el de Fontibón, donde un arrendatario mata a la dueña de la casa y les da a toda la gente de la fiesta, les da caldo y era el hueso de la señora? No sé, como 5 años pasó, 6, en El Recodo en Fontibón. O el de los tamales, que hacía tamales también Ah, con o los el de los... humanos. Sí, también. Sí. Este señor, el que les cuento, vivía ahí en el Recodo, él vendía CDs ahí en la esquina de la 13 los familiares de la señora llamaban y él, no, es que ella se fue para Cartagena, se fue, bueno, se la pasaba supuestamente viajando. Y entonces los testigos cuentan que cuando estaban haciendo la fila, ellos olían mucho a café y había un bulto ahí como un tapete en la casa y los hizo sentar ahí, pues ahí estaba Sí, partes de los huesos de sí, la señora. sí, señor, ya me Y acordé. les dio caldo Eso fue en con el huesos del... 2011, ¿no? Sí, señor, en el Recodo de Fontibón. Sí, señor. Duro. Lo que pasa es que lo encontraron porque encontraron en el potrero donde juegan fútbol y eso, toda la columna vertebral. Y la gente quedó muy traumatizada porque, pues imagínense, en la full fiesta y le quieren caldito y en el caldo todo el mundo chupando hueso de señora de la dueña de la casa de la vecina, imagínense. Sí, perfecto. Doctores, Edwin, ¿qué hubo? Levantaste la mano. Sí, profe, buenas. Qué pena con usted. No puedo poner la cámara que voy acá andando en el celular. No se preocupe. Quería poner el caso de, digamos, lo del Bronx, ¿sí? El caso, digamos, donde cogían las personas mal llamadas desechables y se las metían al cocodrilo y se lo metían a las canecas llenas de Ácido. ácido, ¿sí? O en los Sí. tamales también. Uy, para todo hay tamal. Pero... Sí, ahí se tuvo la oportunidad también de conocer y en el famoso Wimpy, ellos se llamaba el famoso Wimpy, donde le servían a usted
distintas desde 200 pesos en adelante, y si ya quería con carne, entonces venía también con carne de humano o también carne de rata. Entonces ahí por unos estudios que se han hecho, también se les puede dar a conocer mucha información. Qué asco. Bueno, miren este caso, doctores. Esto lo llevaron al cine. Un caso muy importante. La actriz Anna Fritz ha sido encontrada sin vida en el baño durante una fiesta privada. Mañana por la mañana se practicará la autopsia. No se ha comunicado el hospital donde han depositado su cuerpo para evitar aglomeraciones. ¿Y Ana Fritz qué? ¿Seguro que le has mirado las tetas de cagada? Pues sí. ¿No lo habríais hecho vosotros o qué? ¿Está todavía en el hospital? Hasta mañana, en el depósito. ¿Queréis ir? ¿Qué os parece? ¿Os gusta mi oficina? ¿Dónde está Ana Fritz? Seguro que aquí no va a entrar nadie, seguro. ¿Preparados? Yo nunca he visto ningún muerto. Hostia puta. ¿A qué no parece muerta? No. Lleva pocas horas aquí. ¿Cómo debe ser follarse una muerta? Yo me la tiro. No me jodas, no le vamos a hacer ningún daño, que está muerta. Te la tienes que follar, tío. No sabes lo que te viene. ¿Observaron la parte final? Sí, señor, abre los ojos. La devolvieron a la vida. Profesor, eso le iba a decir yo, que abrió los ojos. ¡Qué susto! Doctores. ¿Y respeto a cadáveres o existe un acto propio de una violación? ¿Necrofilia, profe? La necrofilia. Viva, violación. La necrofilia está castigada acá es como el irrespeto a cadáveres. Eso puede ser irrespeto a cadáveres. Violación. Bueno, es mi punto de vista. ¿Pero cuál cadáver si está viva? Ese es el punto. El problema es ese, que ellos no sabían que estaba viva. Pensaban que estaba muerta. No estaba muerta, no estaba muerta. Listo. Entonces Pero vamos no a lo analizar sabían. el escenario. Es una violación. Es una violación, pero él no sabía que estaba viva. Exactamente. No puede ser una violación porque una violación debe ser para una persona que está viva. La persona ya estaba fallecida. Exactamente. Pero al final resultó que estaba viva. Ahí fue violación, Pero pero si él no es sabía. epiléptica, Oye, ¿es ¿puede violación estar con también culpa? así? Bueno, ¿No puede estar muerta si es epiléptica? Ese tema sí es complejo porque se supone que ya falleció y en ese momento que están ultrajando el cuerpo vuelve a la vida, pues, profe, Eso es que un se milagro. desenmarañe. ¿Y Ese cómo tema. vuelve la vida? Que la revivieron. Ese es el problema. Si yo que La estaba emoción muerta la y volvió a la revivió. vida. Eso es un milagro. de duro? Daba de parranda. Pero hasta donde yo tengo David. entendido. Profe, yo creo que ahí era lo que decía la vez pasada Carolina, que el caso que usted expuso y lo que está presentando, si ella realmente está viva, pero está diciendo usted que es un cadáver, entonces hay que ver también la reacción involuntaria, ¿no? Y para que sea violación tendría que estar viva. Entonces pienso que es el segundo aspecto. Perfecto. David. Sí, Doc. Buenas noches, compañeros. Ahora sí. ¿Cómo estás? Tenemos que tener en cuenta que en los cadáveres que están recién, o las personas que están recién fallecidas pueden tener reacciones involuntarias, como decía el compañero anterior. Y puede, por ejemplo, si una persona se muere y le empiezan a hacer reanimación, RCP en el pecho, por tantas pulsaciones que usted le dé, le puede mandar tanta sangre al cerebro que puede hacer una reacción de abrirle los ojos. Por lo tanto, pues me tocaría ver la película para decir si estaba viva, porque de pronto es una reacción que tiene el cuerpo, porque todavía hay órganos que todavía que no se han desconectado totalmente del cuerpo. Entonces yo no sabría decir si todavía está viva o de verdad está muerta. Eso quería decir, Doc. Perfecto. Pues yo veo que
la voluntad de ellos en ese momento es acceder a un cadáver. Ajá. Sí, pues el respeto Por a el un morbo. cadáver. Pero ellos en el momento, ellos no saben que está viva, ellos no saben que está viva ni nada. Ya cuando se despierta, pues me imagino el susto tan berraco de esos manes. Perfecto, sí. Vamos a analizar. Loreña. Yo le iba a decir, ahí, por ejemplo, ahí no se sabe si está viva o está muerta, pues de acuerdo a lo que dicen los compañeros por la reacción que tienen los cuerpos recién fallecidos. Pero yo recuerdo un caso no tan lejos, que fue el de un médico del medicina legal que violaba a todas las mujeres. Ahí sí hay delito a cadáver, profe. Es que no conozco el caso, toca mirarlo. No sé. Este sería en medicina legal acá en Bogotá, que el médico lo descubrieron a través de cámaras que violaba a todas las mujeres que llegaban allá. ¿Violaba a las mujeres o a los cadáveres? Los cadáveres de las mujeres ya fallecidas, profe. Claro, Necrofílico. eso ya es un irrespeto a cadáveres. Y si hay un delito, ¿cierto, profe? Denominado irrespeto a cadáveres. Y la sanción penal es una multa, ¿vale? Ok, gracias, profe. Listo. Omar. Hola, buenas noches, profe. Muchachos, yo me les voy a tirar la película. La muchacha sí está viva. Entonces, hay que analizar muy bien la situación. Yo pienso que en el momento en el que ellos van a cometer este acto, en su mente no hay ningún elemento, digámoslo así, no tienen la voluntad de violar, no, van a ir a respetar un cuerpo, sí, pero en ningún momento tienen la voluntad de ir a violar a una mujer que está viva. En todo el momento en el que ellos están haciendo eso, tienen la certeza de que está muerta. Entonces, ¿qué pasa? Violación no creo que se califique, de pronto, y obvio no, jamás va a ser esto dolosa, jamás, por mucho va a ser culposa y si la llegan a encontrar, pero para mí no califica como violación, de pronto un irrespeto a un cadáver por el elemento cognitivo, igual no quita que sí estaba viva, pero hay que ver que la llevaron como muerta, ¿sí? Ya estaba en una morgue. Entonces, el conocimiento que ellos tenían al momento de hacer este acto era que estaba muerta. Entonces, no sé cómo lo vean ustedes desde ahí, pero bueno, eso es lo que pienso. Perfecto. Cuando nosotros vamos a trabajar en la tipicidad de una conducta, lo primero que tenemos que observar, en las dos conductas que se puedan llegar a analizar en el escenario, que viene siendo una conducta típica de un acceso carnal, ojo, o viene siendo una conducta de un irrespeto a cadáveres. Si observamos, dichos tipos penales obedecen a un criterio meramente doloso. Es decir, allá no se admiten otro tipo de circunstancias. Pero, si nosotros vamos a hacer la tipicidad del acceso, nosotros tenemos que llegar y pensar, listo, como es una conducta dolosa, vamos a remitirnos a la voluntad. Y en sede del análisis de la voluntad vamos a encontrar que la voluntad no era acceder a una persona viva. Perfecto. Entonces eso nos deja el análisis del estadio procesal del irrespeto a cadáveres. Pero vamos a encontrar que hay un error en el objeto. Porque sí hay una voluntad de acceder sexualmente a un cadáver, pero técnicamente no existe el cadáver. Lo que constituiría, mis queridísimos doctores, que no es posible solucionar este inconveniente, más bien, justificar una sanción penal en cualquiera de los escenarios
sino simple y llanamente ahí lo que operaría mis amantes, amigos, es la tipificación de una, nada más y nada menos, responsabilidad de carácter penal que no puede llegar a ser de relevancia por una atipicidad de la conducta. Objetivamente, vamos a ver que en los dos tipos penales se requieren algunas circunstancias, como por ejemplo, alguien me dice acá, oiga, un acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, por ejemplo. Claro, pero es que volvemos al mismo escenario. No se sabía que seguía siendo persona. Primer punto. Y segundo punto. Ojo con este. Aparte de no saber que seguía siendo persona, resulta que para que un cadáver llegue a la morgue es porque supuestamente un médico legista o un médico tratante certificó o dijo que el cadáver, que la persona ya no tenía vida y por ende era un cadáver. Y cuando es un cadáver, es un objeto. Entonces, fíjense que el problema jurídico es bien relevante. Pero en realidad no tenemos cómo emitirle ese juicio de reproche por existir una conducta atípica. Hay un error, doctores. Y ese error va dirigido en el objeto. ¿Listo? Doctores queridos, con esto hacemos el preámbulo de un nuevo tema que viene siendo las ausencias de responsabilidades propias del artículo 32, pero hoy sí. Hoy sí. Ricardo, tú dices que si hay delito. ¿Qué delito hay para ti? Doctor, muy buenas noches. Para mí es el irrespeto de cadáveres. Lo que estaba mirando acá la compañera cuando dijo, precisamente yo estaba de acuerdo con usted, cuando ella indicaba que había sido puesta en incapacidad. Para mí no era incapacidad porque es que ellos no sabían que ella estaba viva. Ellos lo tomaron como una muerta. Entonces, para mí, lógico que hay un delito porque están irrespetando el cadáver, pero no es el de acceso carnal. Oh, no hay ningún delito. Porque se cree que se está respetando un cadáver, pero en realidad nunca fue cadáver. No hay cadáver, exacto. Ahí está el problema. Doctores, vamos a arrancar con el artículo 32 del Código Penal, pero hoy sí les voy a pedir 5 minutos para el cafecito porque el día ha sido duro. 5 minuticos, volvemos, doctores. Arrancamos con esas ausencias de responsabilidad. ¿Listo? Listo, 32, artículo 32. Sí, señor. Gracias.
Debería estar abrigadita, ponerse esquelético debajo, todo eso. Fabián, y que mañana la misa es mañana a la 1. A la 1, el toque estar a las 12, que lo sacan.
No he terminado con el tinto, Jason. Compañeros, por favor, me repiten el artículo que dijo el doctor. 32. Gracias. O sea, estoy verificando si es el viernes o el viernes para que Mis doctores queridos, por favor, alguien me regala lectura del artículo 32, pero vamos punto a punto, por favor. Artículo 32, ausencia de responsabilidad. Sí, gracias. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando, primero, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Doctores, pregunta. ¿Qué es caso fortuito y qué es fuerza mayor? Caso fortuito que sucede de un momento a otro, de repente. Sí. Es inesperado, ¿sí o no? Y fuerza mayor, Anderson. Por circunstancias externas que uno no esperaba, pasan. Esas circunstancias externas, hay que analizar lo que simple y llanamente a uno le queda totalmente imposible revertir la situación. ¿Sí? Vamos a mirar algo. ¿Qué opinan ustedes sobre el evento de que se cae un árbol que sembró Edguitar? Después de unos años de sembrado, se cae el árbol encima de un carro y mata a una persona. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Existe alguna posición de garante, sí o no? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, creo que eso es un caso fortuito. Eso nadie, o sea, normalmente nadie hace que eso pase. Que por producto de la naturaleza pasó, ya es diferente. Listo, doctores. Para dirimir estas circunstancias, que les va a funcionar como en eso exactamente, es una irresponsabilidad de nadie. Vamos, ya la encontré, una sentencia de unificación de la Corte Constitucional. ¿Listo? Ahí la tienen. La CU 449. Allá van a ver la diferencia entre un caso fortuito y la fuerza mayor. Y sobre ese escenario podemos empezar a trabajar el tema de derecho penal. Un balcón en un edificio, doctores. Alvarito tiene en el balcón del edificio una matera. Se presenta un temblor y sale expulsada
sale expulsada la matera. Con tan mala suerte que Andrés va pasando debajo y tenga que le cayó una mula y lo mata. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Yo creo que ahí no es ni caso fortuito ni fuerza mayor, porque la ley de propiedad horizontal dice que en los balcones no se puede tener materas. Entonces eso sí es irresponsabilidad. ¡Ojo! Laura, ¡ojo! Sí. Acuérdense de los generadores de la culpa. Acuérdense de los generadores de la culpa. Eso es imprevisibilidad de parte de Álvaro colocar una matera allí. Exactamente. Miren, impericia, imprudencia, negligencia, pero un factor, violación de normas. ¿Listo? ¿Puede ser un actuar imprudente? Quizá. Pero hay que analizar un poco más el asunto. El error de él fue poner la matera, pero en realidad lo que genera o lo que ocasiona la muerte es el temblor. En materia de penal, no vendría respondiendo por absolutamente nada. Se generaría una responsabilidad de índole civil, doctores. ¿Listo? Pero sí alcanza a ser estudiada por el derecho penal, porque uno dice, se violentó la reglamentación sobre propiedad horizontal. Caso típico, casuística típica. Numeral segundo, por favor. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se pueda disponer del mismo. Listo. ¿Qué me pueden dar ustedes de ejemplo? Profe, ¿ese sería el caso de la eutanasia para los médicos? Bueno. Ojo, es el caso más acorde, coherente para aplicar. Resulta que para llegar a ese consentimiento válidamente emitido, se requieren unos pasos. Y los pasos los da la ley. La eutanasia no es porque queramos o no queramos. Creo que estuvimos viendo acá el caso del doctor Muerte. ¿No hemos hablado del doctor Muerte? No, profe. Listo. Vamos a ver el caso del doctor Muerte, porque se basa precisamente en esa causal, doctores queridos. Segundo, por favor. Doctor Quintana, ¿cuántas eutanasias ha practicado usted? A mí no me gusta hablar de números, pero consideren que estar llegando o haber pasado de unas 200 me da por lo menos una gran consideración por el dolor de mis pacientes. ¿Cuándo un paciente y su familia deciden quitar la vida a una persona? Nunca lo deciden las familias. Generalmente nosotros podemos hacer eutanasias éticamente partiendo del deseo de un paciente. Nunca atendemos la solicitud de una familia porque no vamos a matar al abuelito del que estamos esperando una herencia, ni cosas por el estilo. Generalmente los pacientes nuestros suelen comunicarle a alguno de sus familiares que por favor los ayuden a descansar, porque desafortunadamente hay algunas agonías del final de la vida de un paciente que suelen ser supremamente dolorosas. Y este fue el pretexto que utilizó la Corte Constitucional colombiana para darle paso a despenalizar la eutanasia en Colombia. La Iglesia se opone a esto y el Vaticano ha dicho que un suicidio no es una muerte digna. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, yo pienso que lo que hace digno realmente la muerte de una persona es la intervención de su propia voluntad en esa decisión, ¿cierto? Si nos atenemos al caso de la paciente Brittany Maynard, tenemos que considerar que esta paciente hizo lo imposible por prolongar su vida hasta donde sus medicamentos y sus analgésicos se lo permitieron.
hasta que llegó el momento en que se dio cuenta que su sufrimiento era tal, y no solamente su sufrimiento, sino el de su propia familia, que veía que no podía hacer absolutamente nada por aplacar su dolor para decidir terminar con su vida. ¿No le molesta a usted que lo llamen doctor muerte? No, yo soy un enamorado de la vida, al punto de que si se me aparece el diablo y me ofrece más vida por venderle mi alma, sería capaz de vendérsela, ¿sí? Yo adoro la vida, yo pienso que valió la pena nacer. Valió la pena nacer porque he podido ser testigo de cuántas cosas bellas que tiene la naturaleza. Doctor Quintana, antes de ser médico, usted fue sacerdote jesuita. ¿Cómo entender esa contradicción entre la fe, la vida y la muerte y las creencias propias de la fe católica? Pues fíjate que no, yo diría que justamente las enseñanzas humanísticas, filosóficas, que me dieron a mí los jesuitas son justamente las que me tienen haciendo eutanasia. Porque solamente cuando tú tienes una sensibilidad tal que te permite sentir el dolor de un paciente y comprender el derecho que él tiene de disponer de su propia vida, es cuando tú entiendes que debes no darle la espalda y mandarlo a morir solo en su casa. Lo tienes que tomar de su mano y acompañarlo, como si fueras el barquero Caronte en la laguna Estigia. Acompañarlo a atravesar la laguna Estigia y dejarlo en aquel sitio donde llegan todos los muertos. ¿Algún caso en especial que le haya marcado su vida, la profesión, lo que usted hace con estos pacientes? Ha habido muchas situaciones de pacientes que me han puesto a honrar la vida y entender que la eutanasia es una forma de honrar la vida. Te voy a contar un caso. Tuve una paciente de 49 años, diabética, que 9 años antes de acudir a mí había perdido sus 2 riñones. Llevaba 9 años acudiendo a diálisis. En el momento en que me llamó, hacía 15 días había perdido la vista de sus 2 ojos. Entonces me decía, doctor, ahora que no puedo ver, ¿quién me va a llevar a mi diálisis? Y lo peor de todo, doctor, es que dentro de 21 días me van a amputar ambas piernas por la gangrena que ya tengo en ellas. Entonces me dice, ¿a quién puedo obligar a que me lleve a mis diálisis? ¿Vale la pena para mí seguir en este sufrimiento que es simplemente ir a que me desintoxiquen con la diálisis y no poder hacer absolutamente nada con mi vida? Entonces ella fijó un día para que fuera a hacer su eutanasia. Yo llegué faltando 5 para las 9 de la noche a hacer su eutanasia. Me dijo, doctor, espéreme un momentico que estoy esperando una amiga que viene a acompañarme. Le dije, claro, yo te espero. Tocaron la puerta, llegó una señora, se encerró con mi paciente en su cuarto. Pasaron 5 minutos y de pronto se abre la puerta y me quedo sorprendido de ver a mi paciente con su mejor pijama, con las únicas 2 joyas de oro que tenía y maquillada. Me dice, doctor, así es como quiero irme de mi vida. Así es como yo honro lo que he tenido de vida. Me conmovió muchísimo porque fue una forma de alguien mostrarme cómo amaba su vida y cómo entendía que tenía todo el derecho de disponer de ella. Doctores, ¿cómo la ven? Fuerte, profe, fuerte. Complicado tomar esa decisión. Pero realmente en algunos casos sí es necesario cuando la persona está sufriendo bastante con su cuerpo, y ahí es que ponderar, porque el derecho también es así, es ponderar. En lo personal, el semestre pasado analizamos con mi grupo de estudio una sentencia sobre la eutanasia y vemos en el Estado colombiano cómo dilató ese proceso mucho tiempo. Entonces, ese tiempo que se demoró el Estado en la tutela en la sentencia, para decidir el caso de la joven, fue antes perjudicial para ella por toda la demora. Realmente sí son casos tediosos de analizar. Duro, difícil. Pero fíjense, bueno, Florenia, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo vas? Perdóneme que no prenda la cámara, pero es que estoy en la clínica. No te preocupes, no hay ningún problema. Profe, pues mirando uno el caso, los que vivimos ese caso, si uno se pone a mirar, la mayoría de la gente que pide la eutanasia no es tanto por el sufrimiento físico, sino porque tienen una soledad, ¿no? Tienen una soledad, no tienen quien los acompañe, la familia los abandona, y pues toman la determinación
Y eso se ha visto que la mayoría sucede en esos casos, profe, ¿sí? Yo tengo el caso, por ejemplo, de mi esposo. Mi esposo hace 20 años le dio una trombosis, luego le repitió la trombosis. Su merced es que tiene ahí, perdón, profe, ¿no? Y tiene, perdón, profe, un momentico, qué pena. Yana, adelantemos contigo. Doctor, y entonces él ama mucho la vida. Yo me pongo a ver en cada evento que a él le da todo eso. Él ama mucho la vida, pero es porque todos estamos con él, toda la familia estamos con él, apoyando hasta lo último. Perfecto. Y felicitaciones porque sirven de mucho apoyo y evitamos ese resultado. Gracias. Giancarlos. Profe, que muchas veces ese asunto de la eutanasia, cuando se decide, a veces no es ni siquiera por la persona, es porque ellos también deciden que su familia no merece vivir tantos años esa agonía, porque yo personalmente viví un caso de esos en lo que se dijo, es que no tengo vida ni yo ni ustedes, porque están aferrados a una esperanza que no va a pasar, y que muchas veces cuando se dilatan esos procesos es por lo que decía Carolina de la demora en el trámite, que se ve como una solicitud que se va en el tiempo y que es muchas veces criticado desde la parte, por decirlo así, religiosa, cuando supuestamente nosotros somos un país laico. Entonces son muchas contradicciones tanto en la legislación como en la parte social, porque no se sabe ni para dónde va a agarrar eso. Perfecto. Doctores, indispensable tener en cuenta. Este tipo de escenarios vemos que se puede encuadrar en esta causal segunda, pero vamos a ver que más adelante pueden entrar a converger otras circunstancias también de aplicabilidad, es decir, en otras causales también podríamos encontrar la presencia de esta circunstancia. ¿Listo? Por favor, continuamos. Tercero, se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Listo. Se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. ¿Qué se les viene a la cabeza por ello? Los médicos, la función de los médicos cuando se muere un paciente. Sí. El de los bomberos. El de la policía. El uso de la fuerza. Es de la policía. Exactamente. Cuando realicen ejercicio de sus funciones, profe. Exactamente. Profe, el caso del señor español que mató a la esposa, que él le aplicó la inyección. Ese caso fue hace poquito. Pero no es un estricto, no están cumpliendo un deber legal. Debe estar en la norma. Debe estar, exactamente, debe existir una norma que ampare el desarrollo de dicha actividad. ¿Listo? Bueno, siguiente, por favor. Se obra en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Ese tiene un pedacito más. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. ¿Qué se les viene a la cabeza con esto? Las operaciones, profe, puede ser. Dar de baja a un guerrillero, por ejemplo. Exacto. ¿Listo? Perfecto. Siguiente punto. Se obra en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. ¿Qué viene siendo eso? Se obre, y analicemos sobre el primer punto, se obre en legítimo ejercicio de un derecho. Ejemplo. ¿Recuerdan? Ojo. Un ejercicio de un derecho. Ay, madre, ¿cuál caso? Mira el que Por les ejemplo, en las marchas, que es un derecho y pasa algún suceso con la policía, con alguna persona, ¿puede ser? Que por proteger un derecho puede incurrir en otro delito. puede llegar a ser. ¿Qué más podría ser? A ver. Los escoltas, tal vez, ¿no? No, creo que los escoltas creo que se tipifican, vamos en la quinta, ¿no? Sí, la quinta.
Yo creo que es en la sexta, el tema de los escoltas. ¿Un funcionario público, doctor? Sí, puede ser. En relación con el funcionario público, digamos, un ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Entonces, lo que nos va a transmitir es el ejercicio del derecho en la actividad lícita o en el desarrollo de las funciones del cargo público. Jimmy. Profesor, ahí no entraría el caso de Andrés Felipe Arias, que él estaba ejerciendo una función pública con el tema de agroingreso seguro, pero se desvirtúa pues en su ejecución de las actividades que él desarrollaba. No, el discurso es un poco más amplio ahí, en ese caso, porque eso es precisamente lo que se quería demostrar, que él sí estaba ejerciendo en debida forma los procedimientos establecidos. Pero ¿cuál era el lío? Que se estaba diciendo que sus subalternos fueron los que tergiversaron la función del crédito. Y al existir esa circunstancia, él con su posición de garante se ve inmiscuido en toda la situación típica. Pero, por ejemplo, una actividad lícita, por ejemplo, voy a el legítimo ejercicio de un derecho, voy a entrar. ¿Ustedes han estado en los allanamientos? ¿Han visto allanamientos? Señor. ¿Han visualizado allanamientos? Ojo, doctores, muchas veces entran y cometen un daño en bien ajeno. Rompiendo la puerta. Claro. Cogen el colchón y lo rompen todo para buscar evidencias y demás. Claro, y hasta se pierden muchas cosas, ¿no? En esos allanamientos. Ojo, pero la pérdida ya es extralimitación. Sí. Pero si es con fines de recolección probatoria, ojo que se puede obrar de esa naturaleza, simplemente con la orden judicial pueden romper la puerta para ingresar. Un sometimiento de una persona. Para someter a la persona, pues se generó la necesidad de usar la fuerza. Lo puede llegar a ejercitar. Ferney. Doctor, o digamos ahí también entraría lo que es la entrega vigilada, lo que hace la fiscalía, la policía, pues que hacen una labor lícita utilizando un Perfecto. elemento ilícito. La entrega controlada con un establecido protocolo para poder llegar y certificar que se actúa mediante una actividad legal que es una investigación. Entonces, hay un agente infiltrado, un agente encubierto, que es el que va a realizar la entrega, por ejemplo. Previa autorización judicial, está en toda la normatividad vigente, actividad legal, pero tiene un fin y es proteger un derecho, y en ese caso vendría siendo la salubridad pública. El sexto, por favor. El sexto, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. ¿Listo? Profe, qué pena, una consulta. Sí. De esa entrega controlada que se habla, ¿eso necesita autorización del juez control de garantías? Para la entrega controlada inclusive se requiere una autorización de los altos rangos de la Fiscalía General de la Nación y demás. Yo, si quieren, le comparto, ya les comparto aquí, doctores. Segundo, por favor. Les voy a compartir. Dios, ¿dónde está? No, no lo encontré.
Ah. ¿Dónde está? No lo encuentro acá, toca en el computador de la oficina. Sin embargo, les envié las cartillas de audiencias preliminares de autorizaciones judiciales, juez de control de garantías. ¿Listo? Para que ahí vayan visualizando. Hay un control posterior, claro, que se debe realizar. Y ahí están las jurisprudencias también que son de relevancia para dicha circunstancia. En esa Sigo con el carpeta- siguiente inciso, profe. Sí, por favor. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Ojo con esto. Legítima defensa. Listo. Cuando nosotros íbamos a hablar de legítima defensa, doctores, estábamos hablando de igualdad de armas. Si hay un exceso, si hay un arma mucho más poderosa, puede presentarse exceso en la legítima defensa. Por ejemplo, a mí me sacan un cuchillo y yo saco un arma de fuego. Fíjense que ahí no hay igualdad de armas. ¿Cierto? Pero ¿qué sí puedo llegar a hacer? Obviamente, si le disparo a la persona en un pie, puedo seguir teniendo ese recubrimiento de la legítima defensa. Pero si me voy un poco más arriba, puedo ya tener un exceso en la legítima defensa, por poner en riesgo la vida directamente. Carolina. Cariño. Profe, en ese caso, me preguntaba también como cuáles son los requisitos para proceder a una legítima defensa. Sí. Aparte de que haya una agresión inminente, que haya igualdad de armas, ¿qué otros requisitos hay? Mira, ya te voy a compartir una sentencia. Dame un segundo. Gracias. Aquí en esta carpeta. Bueno, doctores, si quieren. ¿Dónde está? Listo, creo que ya la encontré. Un segundito, la voy a compartir vía al WhatsApp. Juan, vamos adelantando contigo. Profesor, buenas noches. Una pregunta, si por ejemplo yo voy por la calle y se me abalanza un posible o presunto homicidio con un cuchillo, esos gigantes, el tipo me hace un lance con un cuchillo, yo lo esquivo y le pego un tiro y lo mato y obviamente el tiro no fue programado, ahí no se aplicaría una legítima defensa, es decir, si yo no lo esquivo me mata a mí. Claro, el riesgo es inminente a su humanidad. Claro, perfecto. Lo que toca entrar a calificar, mi queridísimo doctor, es precisamente que esa circunstancia de la amenaza que tuvo su vida, si se compadece o no se compadece a un riesgo de la misma magnitud al que usted generó. ¿Qué voy? Si el tipo le tira un cuchillazo a usted, se lo tira en el dedo gordo del pie, pues yo no tengo por qué dispararle en la cabeza al tipo, por más que me haya tirado un cuchillazo. ¿Sí? ¿A qué voy? La igualdad de armas también refiere el tipo de agresión. Si el tipo le tiró a apuñalarlo en el tórax o en la cabeza o en el cuello, podría darse la configuración de esa eximente de responsabilidad. ¿Vale? Carito. Profe, en ese sentido, tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre legítima defensa y el estado de necesidad? Listo. Mira, el estado de necesidad lo vamos a explicar con un caso. Ay, ya, me abrí. El estado de necesidad lo vamos a traer con un caso de la vida real. Es un caso de una operación penal.
de una operación militar que tengo documentado. Lo vamos a trabajar. ¿Me confirman, por favor? ¿Si ya llegó? Sí, profe, ya Sí, llegó. señor. Listo. Ya. Ya listo. Listo. Vamos a traer un caso de una operación militar, precisamente. En ese caso en particular hay varios ingredientes. Varios ingredientes. Converge el estado de necesidad, ojo, por una parte, pero también vamos a encontrar que se habla de legítima defensa. Ya no alcanzamos a trabajar ese caso, lo vamos a ver. Tengo una sentencia al respecto, la vamos a analizar el día de mañana, mis doctores queridos. Sin embargo, pueden ir revisando cuál es desde el año 2003 Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional refiere, oiga, para que exista legítima defensa deben cumplirse con estos parámetros. Ojo que en esa misma sentencia podemos encontrar cositas relacionadas con el estado de necesidad. ¿Listo? Mis doctores queridos, nos vemos el día de mañana. Por favor, pórtense mal para que la pasen bien chévere. Y mañana vamos a ver casuísticas. Con lo que nos queda de estas ausencias de responsabilidades, ustedes van a encontrar, doctores, que vamos a trabajarla una a una con casuística vía, ya en adelante, son de solo casos de la vida real. Mis queridísimos doctores, por favor, descansen, que les vaya muy bien. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta mañana, que descanse. Gracias, doctor. Que estén bien. Hasta mañana, doctor. Gracias, profesor. Pórtese mal para que la pase rico. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Muy amable. Profe, muchas gracias. Hasta mañana. ¡Ah! Vienen a ver. Ay, falta agonía. Listo, profe, feliz día, que esté muy bien, que es